Ducati y Bautista, líderes absolutos. Altibajos de los rookies. ¿Mandalika certificará? Soy Alberto Sánchez y esto es Racethrough. Por fin se acabó la espera, por fin llegó la acción, por fin llegó la primera ronda de la temporada de World Superbike en el circuito de Phillip Island. Y aunque aún falta mucho para que dé final la temporada, sí que tenemos la sensación de que todo puede estar ya decidido. Y es que la superioridad mostrada este fin de semana, tanto por Álvaro Bautista como por Ducati, hacen pensar que la temporada puede ser un paseo para ambos. Y eso que el fin de semana no comenzó de manera tan dominante. Que más allá de que alguna que otra sesión de entrenamientos libres no quedara en primera posición, en la clasificación del sábado en la Superpole tendríamos a otra moto en esa primera posición. En condiciones de seco, a una vuelta parece que la Yamaha se muestra superior a la Ducati. Es lo que se trata de un circuito que beneficia más a la moto italiana. Primera pole del año para Toprak Ragatoglu, un Toprak que una vez liberado de ese número 1 buscaba de nuevo con su 54 pilotar mucho más cómodo y volver a ser tan competitivo como lo fue tanto la temporada pasada, que acabó siendo muy competitivo, como sobre todo en 2021. Aunque sí que destacar un nombre de esa Superpole es el de Dominic Egerter. El debutante y bicampeón del mundo de World Super Sport terminaría tercero, es decir, en primera línea, logrando una más que sorprendente clasificación, dado que este es tan solo su primera ronda como piloto de World Superbike, pilotando esta moto, con el condicionante de hacerlo con una moto satélite. Sin embargo, sus esperanzas para hacer un grandísimo fin de semana se truncarían muy pronto, y es que en la carrera 1 en condiciones de lluvia, el piloto suizo se mostró bastante perdido. Una carrera cuya primera mitad estaría dominada por el piloto que lograría igualar en este circuito la temporada pasada, Giacomo Agostini, como el piloto con más victorias en un campeonato del mundo. Jonathan Rea, a pesar de salir cuarto, lograría remontar posiciones y colocarse en primera posición, incluso sacar algo de ventaja sobre el resto. Sin embargo, la superioridad de Bautista y de Ducati es tal que en la segunda mitad de carrera, como ya nos tiene acostumbrado la temporada pasada, la Ducati fuera muy superior a la Kawasaki y Bautista por ende al resto, y adelantaría al piloto norirlandés de Kawasaki, logrando la victoria de manera bastante solvente. Una carrera que estuvo marcada al principio por las caídas y los abandonos. Michael Van der Mark había salido bastante bien y que parecía que en lluvia podía incluso dar la sorpresa, se acabaría yendo al suelo por forzar demasiado su máquina. Por otro lado, tendríamos un Tom Sykes que se vio obligado a abandonar a las primeras de cambio en su regreso al campeonato del mundo por problemas mecánicos. En lo que a la lucha por la victoria se refiere, Toprak Ragatoglu pronto perdería comba, pero eso sí, su ritmo fue tan superior al de los pilotos traseros que terminaría en tercera posición sin ningún tipo de problema, dejando claro que los tres primeros siguen a un nivel superior al resto. Una carrera 1 que nos dejó como nombre más destacado, más allá de los tres del podio, a un Axel Bassani que, tras sufrir todo el fin de semana y clasificar en una posición bastante discreta, lograría remontar y terminar en una más que meritoria quinta posición, aprovechándose eso y también de una intensa batalla en las últimas vueltas por la sexta plaza, una sexta plaza por la que llegó a pelear incluso Scott Redding, que durante todo el fin de semana estuvo bastante perdido, al igual que sus compañeros en BMW, y que gracias a la lluvia pudo mostrarse algo más competitivo. Finalmente la sexta posición sería para el piloto de la otra marca que está peleando junto a BMW por recortar distancia con las tres grandes. Sexta posición para un Mikel Lecuona, que es el punto positivo de Honda. Agerter, por su parte, en la lluvia sufrió bastante, las condiciones de lluvia son bastante complicadas para los pilotos debutantes, suelen serlo, y aunque salía tercero, acabaría en una discretísima decimotercera posición. Más perdido en lluvia se mostró Michael Rinaldi, es que el segundo piloto de Ducati, que vería como su compañero sí que era capaz de ganar, apenas podría conseguir una decimocuarta posición en una muy mala carrera para él. Una carrera que se alargaría en los despachos un poquito más de la cuenta debido a un toque entre Danilo Petrucci y Xavi Vierge por la séptima plaza en la última vuelta, y es que el piloto italiano tocaría el piloto español de Honda, acción por la cual sería sancionado con la pérdida de esa posición en favor del piloto catalán. La primera carrera del domingo tendría unas condiciones similares a la clasificación del sábado, con la pista totalmente seca. La Ducati y Álvaro Bautista no tendrían rival alguno, y tras ponerse primero en la salida, se escaparía y nadie sería capaz de toserle. Y es que se vio claro que la Ducati en condiciones de seco, al menos en Phillip Island, no tiene rival. Si hablábamos de una muy mala carrera en lluvia de Michael Rinaldi, en esa Superpole Race no solo se conseguiría colocar en segunda posición, sino que también, a pesar de no tener el ritmo de Álvaro Bautista, lograría dejar atrás al resto con mucha distancia y entrar cómodo en meta. Una carrera que estuvo marcada por los incidentes a principio y mitad de carrera del piloto que fue la sorpresa el sábado por la mañana. Dominic Egerter, que vería
como en la curva 4 acabaría con la carrera de uno de los aspirantes al título, con la de Jonathan Rea, y es que tras perder la tercera posición en favor del piloto neerlandés, en esa curva Jack Miller, el piloto suizo intentaría un adelantamiento bastante atrevido que acabaría con los dos yéndose fuera de pista, mientras que Agerter sí que pudo reengancharse rápido al grupo. Rea se quedó muy retrasado y no sería capaz de remontar las posiciones suficientes. A pesar de esto, en general fue o estaba siendo una buena carrera de las GRT, pues tanto Agerter como Gardner se encontraban en quinta y sexta posición. Y digo estaba siendo porque el piloto australiano cometería un error en esa misma curva 4 al intentar adelantar a su compañero, que acabaría con ambos pilotos en el suelo. No solo eso, sino que el piloto australiano del Junior Team de Yamaha sería sancionado con una long lap penalty para la carrera 2. Otro que tampoco tuvo una buena carrera y en general tuvo un pésimo fin de semana fue Tom Sykes, y es que nuevamente se vería obligado a abandonar por problemas mecánicos dejando su moto en boxes. En la carrera 2 fue más de lo mismo para Ducati, y es que nadie fue capaz de toser a la marca italiana. Partían primero y segundo terminaron la carrera, con un Álvaro Bautista ultra dominante, sacando una ventaja abismal al resto, y un Michael Dumerdinelli que, si bien al principio de carrera, hasta la mitad aproximadamente, sí que estuvo acompañado de un sorprendente Andrea Locatelli, finalmente acabaría dejando atrás a su compatriota de Yamaha, certificando una segunda posición que, de no ser por esa mala carrera 1, estaríamos hablando de un 1-2 en el campeonato para una Ducati cuyos máximos dirigentes ya dijeron en pretemporada que aspiraban a pelear con sus dos pilotos por el título. Con los tres primeros pilotos ya escapados, tuvimos una numerosa pelea por la cuarta plaza con hasta 9 pilotos. Una pelea con unos cuantos incidentes en esa zona media, sobre todo entre Axel Bassani y Iker Lecuona. Y es que ambos pilotos se tocarían hasta en un par de ocasiones, vueltas consecutivas, en la misma curva donde estaba sucediendo todo este fin de semana, la curva 4. Por suerte para ellos, ninguno de los dos se iría al suelo. Eso sí, la moto de Bassani se vería algo dañada con la pérdida de un aletín que no le afectaría para nada el ritmo, y es que el piloto del Moto Corsa finalizaría cuarto la carrera. El que no tuvo tanta suerte fue Toprak Rajatíoglu, que también se encontraba en esa pelea y vio como sus opciones de mantenerse en la lucha se irían por tierra, nunca mejor dicho, tras ser arrollado por Alex Lowe's en esa misma curva 4, una curva maldita durante todo el fin de semana. Jonathan Rea, por su parte, no tuvo nunca el ritmo para escaparse del grupo o incluso pelearlo, y terminaría peor incluso como salía. Salió séptimo por culpa de ese incidente con Agerter en la Superpole Race y terminaría octavo la segunda carrera larga del fin de semana. Por lo tanto, salimos de Australia con un Álvaro Bautista líder con 28 puntos de ventaja sobre Andrea Locatelli, que logra su primer podio de la temporada y sale por primera vez en su carrera como segundo clasificado del campeonato, 31 puntos sobre Jonathan Rea y 39 sobre Toprak Rajatíoglu. Un grandísimo fin de semana para Ducati, que dejó a las claras el dominio de esta, sobre todo la segunda carrera, y es que la clasificación final de la segunda carrera larga del fin de semana contaría con 4 Ducatis entre las 5 primeras posiciones, primero y segundo de los dos pilotos oficiales, la cuarta posición de Bassani y la quinta posición de un Philippe Autel, que logra su mejor resultado en World Superbike. Por si fuera poco, la otra Ducati del campeonato, la de Danilo Petrucci, terminaría noveno, por tanto todas las Ducatis acabarían entre los 10 primeros. Por su parte, Tom Sykes no pudo cerrar de peor manera un fin de semana horrible para él en su regreso al campeonato del mundo. Y es que tras tener que pararse al principio de carrera nuevamente en boxes, en esta ocasión sí que lograría reanudar la carrera para acabar yéndose al suelo varias vueltas más tarde. Decepcionante redebut del campeón del mundo de 2013 con la moto con la que triunfó. Como resumen del fin de semana tenemos que Álvaro Bautista y Ducati se encuentran ahora mismo varios peldaños por encima del resto, tanto de pilotos como de equipos. En la mala suerte se ha cebado este fin de semana con Yamaha y con Toprak, que se mostraron a lo largo del fin de semana más competitivos de lo que los resultados dicen, que Kawasaki en cierto punto puede pelear, pero que aún está muy lejos de Ducati y de Yamaha, una BMW muy perdida que la vimos casi siempre a todos sus pilotos fuera del top 10, con un Iker Lecuona que sí que pudo salvar los muebles de Honda. Es cierto que Xavi Vierge terminaría séptimo en la primera carrera, pero las otras dos terminaría fuera del top 10, mientras que Lecuona lograría 2 sólidos sextos puestos y un octavo en la Superpole Race. Pero esto no es todo por ahora, y es que antes de ese parón de más de un mes que tendremos en marzo, llega la segunda cita de la temporada, llega la ronda de Indonesia, una ronda de la demanda liga que por primera vez no certificará un campeón del mundo. Y es que estas dos últimas temporadas la ronda
del país asiático, se emplazaría al final del calendario y en esa ocasión lo hará como segunda prueba. Por tanto, lo que sucedió en 2021 y 2022 con los títulos de Toprak Razgatlioglu en el primer año y de Álvaro Bautista en el segundo, no se va a dar, aunque sí puede ser en función de los resultados premonitorios de lo que suceda a final de temporada. Llegamos a un circuito donde sobre el papel Ducati debería sufrir, pero ya vimos el año pasado que por su parte, Álvaro Bautista e incluso Axel Bassani se mostraron bastante competitivos, y vista la superioridad que ha mostrado Ducati tanto en pretemporada como sobre todo en esta primera ronda de Australia, veremos si no revierte la situación. También habrá que estar atentos al clima, puesto que en esta época del año y en esa zona del planeta, las lluvias, sobre todo en forma torrencial, no son nada descartables. Ya lo vimos la temporada pasada en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. Para ver eso tocará nuevamente madrugar, y es que tenemos los primeros libres el viernes a las 3 de la madrugada, con los libres 2 a las 6. El sábado por su parte tendremos los libres 3 a la 1:30, la Superpole en la clasificación a las 4 menos 20 y la primera carrera del fin de semana a las 6:30. El domingo por su parte el warm-up, misma hora que libres 3, 1:30, la Superpole Race a las 3:30, mientras que la segunda carrera larga del fin de semana la tendremos nuevamente a las 6:30. Tras esto veremos si lo sucedido en Phillip Island ha sido, digamos, flor de un día, un circuito que ya de por sí sabíamos que se le iba a dar muy bien a la Ducati, o que esta va a ser la tónica habitual a lo largo de la temporada. Pero eso ya lo analizaremos la semana que viene, hasta entonces, a seguir dando gas.